Este ejemplo viene de un quiz de termoquímica, específicamente de calorimetría. La pregunta dice que una bola de plomo con una masa de 26,47 gramos a 89,98 grados Celsius se coloca en un calorímetro a presión constante que tiene una capacidad calorífica depreciable. Dicho calorímetro contenía 100 mililitros de agua. La temperatura del agua se elevó de 22,50 grados Celsius a 23,16 grados Celsius. Determine el calor específico de la bola de plomo. Ok, primero vamos a organizar nuestros datos. Tenemos plomo, es una bola, y tenemos agua, es cierto volumen. Y técnicamente también tenemos el calorímetro, pero dado que dice que el calorímetro tiene capacidad calorífica depreciable, lo podemos ignorar el calorímetro. Solo tenemos que preocuparnos por el plomo y el agua. Ok, necesitamos tener la cantidad de cada sustancia. El plomo tenemos 26,47 gramos. Y el agua tenemos 100,0 mililitros. También, dado que la densidad de agua es 1 gramo por 1 mililitro en condiciones estándares o normales, podemos asumir que es 100 gramos de agua. Okay. El calor específico es lo que queremos calcular. Entonces simplemente lo vamos a llamar S para el plomo. Y para el agua, desafortunadamente no está dado en la pregunta, pero si no estoy equivocada es 4,18 gramos, no, perdón, joules entre gramos Kelvin. Dado que esta unidad viene de delta T en Kelvin es igual a delta T en grados Celsius, entonces podemos escribirlo con unidad de entre Kelvin o entre grados Celsius. Ok, otra información importante es la temperatura inicial. Para el plomo es 89,98 grados Celsius. Para el agua es 22,50 grados Celsius. Y también necesitamos la temperatura final, que para el agua sabemos que es 23,17 grados Celsius. Y en el caso del plomo, este será igual. Porque el experimento termina cuando todo el contenido, el plomo, agua, calorímetro tienen la misma temperatura. Al menos si no indica otra cosa, es así. Ok, entonces, en este caso, normalmente tenemos el Q del plomo será igual al opuesto de Q del agua más el calor del calorímetro. ¿Okay? Es decir, que el plomo va a liberar calor, va a perder calor, y el agua y el calorímetro va a ganar este calor. Aquí lo que tenemos es calorímetro a presión constante que tiene una capacidad calorífica depreciable. Entonces este
se elimina, aproximamos este como 0. Entonces, el calor hecho liberado por el plomo es la masa de plomo por su calor específico, por su delta T. Y el opuesto del calor de agua es igual de la masa de agua por el calor específico de agua por el delta T de agua. Entonces puedo despejar el calor específico del plomo. Será negativo masa de agua por el calor específico de agua por delta T de agua sobre la masa de plomo por delta T de plomo. Vamos a sustituir los valores. Tenemos negativo 100,0 gramos por 4,18 joule entre gramo. En este caso voy a escribirlo como grados Celsius porque sabemos que cambio de temperatura en Kelvin es igual a cambio de temperatura en Celsius. Y delta T voy a hacerlo a la par. Vamos a tener aquí delta T de agua será 23,17 menos 22,50, que es 0,67 grados Celsius. Y delta T de plomo será 23,17 menos 89,98. Que será negativo 66,81 grados Celsius. Ok. Entonces, regresando a nuestra ecuación despejada, tenemos por 0,67 grados Celsius, todo este entre 26,47 gramos por negativo 66,81 grados Celsius. Ponemos atención a las unidades y encontramos este gramo se cancela con este gramo. Este grado Celsius con este grado Celsius. Entonces, la unidad que vamos a tener es joule entre gramo, grado Celsius. Papau, por dicha, porque estamos calculando un calor específico. También podemos notar que este negativo y este negativo se cancelan. ¿Ok? Entonces ponemos todo esto en la calculadora y nos da 0,15. Solo tengo dos cifras.
Bueno, voy a escribir varios. 836 joules entre grado Celsius. En mi opinión, dado que en esta resta aquí de delta T, solo tenemos dos posiciones decimales. En este valor aquí solo tenemos dos cifras. Entonces, en mi opinión, hay que hacer el redondeo con solo dos cifras. 0,16 joules entre grado Celsius. Pero en este caso, podemos ver que ellos están utilizando más cifras, no están poniendo mucha atención a las cifras invertidas, entonces tenemos la respuesta 0,158 joules entre grado Celsius. Bueno, esta fórmula aquí era originalmente, supongo que yo fui un paso como automático, la suma de todos los calores es igual a 0. ¿Ok? Sí, profe. En el WhatsApp le envié otras que me encontré ahí. Excelente. Deme un momentito y voy a pegarlos en la presentación y lo realizaremos. La pregunta es, ¿qué hacemos si no indica la temperatura final? ¿Está hablando específicamente del plomo? Porque solo indica la temperatura inicial aquí. Y sí, la temperatura final en general, por ejemplo, si nos dieran todos los datos y preguntan como por la temperatura final, sería como hacer este procedimiento, pero en vez de despejar Ah, para, ujú. Será para todo igual, excepto aquí, cuando llegamos a este paso, vamos a despejar delta T y calculamos primero delta T y después sustituimos el valor de temperatura inicial más delta T es igual a temperatura final. ok, sí. Muy bien. Okay, aquí tenemos otra práctica de calorimetría. Dice, una muestra de 466 gramos de agua se calienta desde 8,50 grados Celsius hasta 74,60 grados Celsius. Calcule la cantidad de calor en kilojoules absorbida por el agua. Ok, el agua tiene 466 gramos. Otra vez no está escribiendo su calor específico. Esta es la masa. Voy a poner masa, calor específico y necesitamos también delta T. Calor específico será 4,18 joules entre grado Celsius. Y delta T, este será T2 menos T1. Entonces 74,60 menos 8,50 es igual a 66,1 grados Celsius. Ok, si ustedes son mucho por memorizar fórmulas, podemos memorizar que Q de cualquier sustancia es igual a la masa por calor específico por delta T. O podemos simplemente poner mucha atención a las unidades y este nos guía a la respuesta correcta. Por ejemplo, yo tengo 466 gramos. Calor específico es
4,18 joules entre gramos, grados Celsius. Yo quiero joules. Aquí estoy cancelando gramos. Entonces, para cancelar grados Celsius, voy a multiplicarlo por 66,1 grados Celsius. En este, vemos que todas las unidades se cancelan, excepto joules. Dado que joules es la unidad de calor, este es lo que quiero hacer. Entonces, el calor es tenemos aquí 128.754,868 joules. Ok. Obviamente, no voy a tener, en vez de ponerlo en joules, será mejor en kilojoules, por ser un número muy grande, y solo debe tener 3 cifras negativas. Entonces, voy a poner 1,29 kilojoules. Y este será todo. En esta pregunta, pregunta número 1, digamos, ¿cuál muestra tiene mayor calor específica entre 100 gramos de agua líquida y 50 gramos de agua líquida? En este caso vamos a decir que es el calor específica es igual para ambas muestras porque son de la misma sustancia. En el mismo estado físico. Parte B, ¿cuál muestra 100 gramos de agua o 50 gramos de agua tiene mayor capacidad calorífica? Y en este tenemos que decir que este es básicamente los joules entre grados Celsius de una cantidad dada. Entonces será mayor para 100 gramos de agua líquida. Porque simplemente si tenemos la muestra es más grande, necesitamos más calor para elevar su temperatura 1 grado Celsius. ¿Okay? De verdad, esperamos que su calor específica será doble el calor específico de 50 gramos de agua. Okay. Bien. Segunda pregunta es ¿cuál muestra tiene mayor mayor calor específico, 50 gramos de agua líquida o 50 gramos de agua sólida, es decir, el hielo? Y en este caso, el calor específico del líquido es mayor que el calor específico del sólido. Y este es porque el calor específico es proporcional a las fuerzas intermoleculares que en este caso son iguales entre el agua líquida y sólida. Y también es proporcional a los grados de libertad de movimiento.
¿Ok? Entonces, si tenemos el calor específico de un sólido, el calor específico de un líquido y el calor específico de un gas, lo que vamos a notar es que entre el sólido y el líquido, las fuerzas intermoleculares son aproximadamente igual, pero el líquido tiene más grados de libertad de movimiento. ¿Ok? Si pensamos, ok, ¿qué es que decir con grados de libertad de movimiento? En el sólido, tenemos moléculas de agua y ese no es exactamente la estructura cristalina, pero aproximadamente así. En un cristal. Entonces, la única cosa que ellos pueden hacer es vibrar. En el sólido, solo hay vibraciones. En el líquido, una molécula de agua puede mover en 3 dimensiones, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, diagonal, adelante y atrás. Y también tenemos rotación. Entonces, esa es traslación, rotación. Voy a dejarlo así. Ok. Si consideramos un líquido y un gas, las fuerzas intermoleculares del líquido son mayor que la fuerza intermolecular del gas, y es porque el gas se aproxima como un gas ideal donde no hay fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares de un gas son aproximadamente igual a 0. Pero los grados de libertad son aproximadamente iguales, son parecidas. Entonces, el calor específico de un líquido es mayor que el gas y es mayor que el sólido. Típicamente es poco mayor que el sólido y mucho mayor que el gas, pero supongo que hay excepciones que no estoy pensando ahora. Pero la tendencia general es así. Que esta práctica dice, utilizando los cambios de entalpía de formación estándares de las sustancias, determina el delta H de la reacción siguiente. 2 moléculas de dióxido de azufre más oxígeno pasa a ser 2 moléculas de trióxido de azufre. Todos en el estado gaseoso. Y tenemos el delta H de formación de SO2 y SO3. Entonces, cuando yo tengo cambios de entalpía de formación o cambios de energía libre de Gibbs de formación, voy a recordar que el delta H estándar de la reacción es igual a la suma, tomando en cuenta la estequiometría, del delta H estándar de formación de los productos
menos la suma, tomando en cuenta la estequiometría, del delta H de formación estándar de los reactivos. Ok, entonces para esta pregunta, este ejemplo, delta H estándar de la reacción será productos, tenemos 2 moléculas de SO3 menos los reactivos, tenemos 2 moléculas de SO2 y 1 molécula de oxígeno. Entonces voy a sustituir los valores dado. Tengo 2 por SO3 es negativo 395,2 kilojoules entre mol, menos 2 por SO2 en la tabla es negativo 296,4 kilojoules entre mol. Y el oxígeno, por ser un elemento puro en su estado natural, delta H de formación es 0. Entonces, este lo puedo poner en mi calculadora para obtener 395,2 menos 296,4. Y este nos da negativo 197,6. Y ya, con esas cifras. Kilojoules entre mol. Ups, perdón. Y bien, a ver si se encuentra. Y aquí está. Respuesta A. Listo. Para enfatizar, el delta H estándar de formación de un elemento puro en su estado natural o estándar es igual a 0. Por ejemplo, delta H de formación es igual a 0 para oxígeno diatómico gaseoso, carbón sólido, grafito, helio gaseoso, mercurio líquido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hierro sólido, cualquiera. Esta pregunta de práctica tiene que ver con la ley de Hess. Básicamente tenemos una reacción que queremos calcular su cambio de entalpía, pero no podemos hacerlo directamente en el laboratorio. Lo que podemos medir en el laboratorio es la combustión de grafito, su delta H, la combustión de grafito a dióxido de carbono. Su cambio de entalpía es negativo 393,5 kilojoules entre mol. Otra reacción que podemos medir en el laboratorio en un calorímetro es la combustión de hidrógeno gaseoso para producir el agua. Y tenemos aquí su delta H, negativo 285,8 kilojoules entre mol. Y también podemos realizar la combustión de nuestro producto etileno más oxígeno
tiene combustión para formar dióxido de carbono y el agua. Y tenemos aquí su cambio de entropía. Lo que queremos calcular es el cambio de entropía para la reacción. Grafito más hidrógeno pasa a ser etileno. Entonces, cuando estoy haciendo el método que yo utilizo es, voy a identificar el reactivo en la ecuación que yo quiero calcular y voy a buscar este reactivo en las ecuaciones dados. Y yo veo aquí que se encuentra en el mismo lado, pero necesito cambiar el coeficiente. Entonces, yo voy a escribir 2 carbono grafito más 2 oxígeno gaseoso pasa a ser 2 dióxido de carbono gaseoso. El delta H para esta reacción será doble el negativo 393,5, que es negativo 787,0. ¿Okay? Continúo, busco otro reactivo de la ecuación que yo quiero calcular. Es aquí, el hidrógeno gaseoso. Busco este H2 en las ecuaciones A, B y C y se lo encuentro aquí. Entonces, dado que ya se encuentra en el lado correcto, es un reactivo en ambas ecuaciones y también ese tiene el coeficiente correcto, voy a copiarlo sin cambiar nada. ¿Okay? Más la mitad de O2 gaseoso pasa a ser agua y su delta H. Qué feo. Es igual a negativo 285,8. Okay. Ahora voy a buscar también mi producto. Y ahora yo encuentro el producto. Tiene un coeficiente diferente y también tiene la posición diferente. Entonces, lo que yo necesito hacer es cambiarlo. Todo necesito que está por negativo para cambiar la dirección y un medio para tener el coeficiente correcto. Entonces, voy a tener, es la mitad de todo y dirección opuesta. Entonces, el 4CO2 ahora es un reactivo y es solo 2CO2 gaseoso. El agua, 2 agua, ahora es simplemente agua líquida. Okay. Este va a producir C2H2 gaseoso más 5 medios de O2 gaseoso. Y el delta H es igual a negativo 1 medio por negativo 2598,8, que es igual a 1299,4. Okay. Olvidé Ahora voy a hacer la suma de todo. Para enfatizar en la primera ecuación,
tuve que multiplicar todo este por 2 para tener el coeficiente correcto. Ahora voy a ver qué va a cancelar. Yo veo aquí 2 dióxido de carbono como un producto y 2 dióxido de carbono como un reactivo. Esos van a cancelar. Yo veo agua como reactivo, agua como, como producto y como reactivo. Esos van a cancelar. ¿Okay? 5 medios de oxígeno como producto. 5 medios es igual a 2,5. Entonces se cancela 2 y el 0,5. Entonces en mi respuesta final voy a tener 2 carbono, grafito, más H2 gaseoso va a formar C2H2 gaseoso y yo hago el cálculo de la suma de todos esos y este me da delta H igual es negativo 787,0 más negativo 285,8 más 1299,4. Todo este me da 185,8 menos positivo 226,6 kilojoules entre mol. Y esa es la respuesta final. Ok, profe, encontré una ahí en el cuaderno que intenté hacer, pero no lo logré. ¿Ok? No ¿Es, sé. ¿Lo es puedo algo que intentar? usted puede mandarme una foto o usted quiere leerlo y yo voy a copiarlo aquí? Mejor sí se la digo porque es un desorden. Ok, ok, dame un momentito. Está bien. En esta práctica de ley de Hess tenemos un compuesto, tenemos una reacción con cambio de entalpía desconocida y tenemos 3 reacciones con cambio de entalpía conocida y lo que queremos hacer es calcular el delta H desconocida utilizando las 3 reacciones conocidas como una pregunta de álgebra. Cuando tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables, cómo podemos eliminar valores hasta que despejamos X o despejamos Y o algo así. Entonces, voy a hacer este un poquito más pequeña. Y bueno, vamos a tener en el cálculo. Busco primero, voy a buscar el reactivo, ¿no? El reactivo en la ecuación que yo quiero calcular y voy a buscar este mismo reactivo en las reacciones conocidas. Y yo veo que se encuentra en la posición correcta, es decir, es un reactivo, y con el coeficiente correcto. Entonces, yo solo tengo que escribir esta reacción
exactamente como está. Y este delta H simplemente es negativo 622,2. Y continuamos buscando. Necesitamos el peróxido, es otro reactivo. Y se lo encuentro. Don't worry, Poppy knows how to do that, okay, honey? He knows how. Or you can do it, just turn on the projector. Bueno, y el peróxido se encuentra en el lado opuesto y con el coeficiente incorrecto. Entonces, a esta ecuación debemos multiplicar todo por un valor negativo para cambiar la dirección de la ecuación y hay que multiplicarlo por 2 para tener el coeficiente correcto. Entonces, yo voy a tener aquí 2 peróxido de hidrógeno reacciona 2 hidrógeno, 2 oxígeno y el delta H es igual a negativo 2 por 187,8, que es positivo 375,6. ¿Ok? Y ahora, con solo esos, yo veo que tengo el N2H4, tengo el H2O2, tengo nitrógeno gaseoso, tengo agua líquida, pero el coeficiente del agua líquida es incorrecta y también en la ecuación rosada tengo oxígeno y yo debo cancelar este oxígeno para que sea correcta. Entonces, voy a tener aquí 4 agua. Ahora yo solo tengo 2 agua líquida. Entonces, voy a utilizar esta ecuación. Yo necesito tener 2 agua líquida más. Entonces, voy a multiplicar este por 2. Entonces, vamos a tener una ecuación aquí que será 2 hidrógeno más O2 produce 2 agua líquida. ¿Okay? Y 2. Ya, ok. Por lo tanto, el delta H es igual a 2 por 285,8, que me da negativo 285,8, negativo 571,6. Okay. Ahora vamos a poner todo juntos.
Entonces hacemos la suma de todo este. Y primero vamos a ver qué puede cancelar. Por ejemplo, tengo 2 oxígenos como reactivos y 2 oxígenos en el producto. Esos van a cancelar. Tengo 2 hidrógenos en el producto, 2 hidrógenos en el reactivo. Y lo demás no va a cancelar. Entonces, en mi ecuación, en la suma de esos, voy a tener N2H2 líquida más 2H2O2 produce N2 gaseoso más 4H2O líquido. Y el delta H será menos 6,220 más 375,6 menos 571,6. Entonces el delta H será, y aquí yo veo que yo había hecho aquí los negativos, 6,2 más 375,6 menos 571,6 me da negativo 818,0 kilojoules entre mol.